¿Cuándo se van a dar cuenta de que esta es la lista definitiva de los managers generales que hay actualmente en la WWE? Vamos a ver un poco de sus vidas, de sus carreras y de sobre todo cómo llegaron a convertirse en los managers generales de las marcas principales de la WWE, desde Raw, SmackDown, NXT, Evolve y la AAA. El manager general de la marca roja, Raw. Cuando hoy vemos a Adam Pearce tomando decisiones en WWE Raw, muchos fans lo conocen únicamente como el gerente general serio, calmado y siempre estresado que intenta controlar el caos de la WWE, pero antes de convertirse en una autoridad dentro de la empresa, Pearce tuvo una carrera larguísima y muy respetada dentro del wrestling profesional. Adam Pearce nació en Chicago, Illinois, y desde muy joven supo que quería dedicarse al wrestling. Comenzó a entrenar a mediados de los años 90 y debutó oficialmente en 1996, cuando todavía era prácticamente un adolescente. En esa época trabajó en empresas independientes, pequeñas, recorriendo Estados Unidos y aprendiendo el oficio desde abajo, algo que muchos luchadores veteranos consideran la etapa más dura de cualquier carrera. Durante sus primeros años, Pearce luchó en promociones independientes y poco a poco empezó a ganar reputación por su estilo físico y agresivo. No era el típico luchador espectacular, lleno de movimientos aéreos. Su personaje estaba basado en la intensidad, en los golpes fuertes y en la psicología dentro del ring. Por eso empezó a usar el apodo de Scrap Iron. Adam Pearce, un nombre que encajaba perfectamente con su estilo de pelea. A finales de los 90 y principios de los 2000, Pearce pasó por varias empresas importantes. Tuvo apariciones en WWE, en WCW y también trabajó en Ring of Honor, una de las compañías independientes más importantes de aquella época. Aunque nunca llegó a convertirse en una superestrella mundial en televisión, dentro del mundo del wrestling independiente era considerado uno de los luchadores más sólidos y respetados del circuito. El gran momento de su carrera llegó con la National Wrestling Alliance, más conocida como la NWA. Allí, Adam Pearce alcanzó el mayor logro de su trayectoria como luchador, convirtiéndose en campeón mundial de peso pesado de la NWA, y no lo hizo una sola vez, lo consiguió 5 veces, algo que muy pocos luchadores pueden decir. Ese campeonato tiene una historia enorme dentro del wrestling porque leyendas como Ric Flair, Dusty Rhodes y Harley Race también lo tuvieron. Durante años, Pearce se convirtió en una de las figuras claves de la NWA, no solo luchaba en eventos importantes, sino que además ayudaba colaborando a la producción de shows. Ahí fue donde empezó a demostrar que también tenía talento fuera del ring. Sin embargo, el desgaste físico empezó a pasarle factura. Después de casi 20 años, Adam Pearce decidió retirarse de la competencia activa alrededor de 2014, pero su historia dentro del ring estaba lejos de terminar. Ese mismo año comenzó a trabajar en la WWE como entrenador, invitado y productor. La empresa quedó impresionado con sus experiencias y su capacidad de liderazgo, así que en 2015 fue contratado oficialmente para trabajar en el Performance Center en NXT. Allí ayudó a entrenar y desarrollar a futuras superestrellas de la WWE. Con el tiempo, Pearce pasó de trabajar detrás de cámaras a aparecer frente a ellas. En 2020 comenzó a salir regularmente en televisión como la autoridad de Raw y SmackDown. Su trabajo era anunciar combates, mantener el orden y mediar en conflictos entre luchadores, y aunque muchas veces era presentado como personaje serio y neutral, terminó involucrándose en historias importantes con nombres como Roman Reigns, Brock Lesnar o Paul Heyman. Finalmente, en 2023, WWE lo nombró oficialmente gerente general de Raw. Desde entonces, Adam Pearce se ha convertido en una de las caras más reconocidas de la programación semanal de la WWE. Lo curioso es que aunque muchos fans actuales lo conocen únicamente como el gerente general, detrás de ese personaje existe una carrera de casi 3 décadas llena de sacrificios, campeonatos y respeto dentro del mundo del wrestling profesional. Precisamente, toda su experiencia es lo que ha hecho que Adam Pearce funcione tan bien en pantalla como gerente general, a diferencia de otros personajes de autoridad de WWE, muchas veces exagerados y demasiado buscados y rebuscados. Pearce transmite la sensación de ser alguien que realmente pertenece al mundo del wrestling. Cuando aparece intentando controlar una situación, los fans sienten que está lidiando con luchadores reales y problemas reales dentro de los shows. Además, otra cosa que muchos aficionados valoran de Adam Pearce es que entiende perfectamente cómo funciona la industria
trayectoria desde todos los ángulos posibles. Ha sido un luchador independiente, campeón mundial, productor, entrenador y ahora figura de autoridad en televisión nacional. Muy pocas personas dentro de la WWE tienen el recorrido tan completo. De hecho, varios luchadores actuales han hablado muy bien detrás de cámaras asegurando de que Pierce ayuda mucho a los talentos jóvenes gracias a toda la experiencia que acumuló durante décadas en el circuito independiente, y eso tiene mucho mérito porque Adam Pearce nunca fue una superestrella gigante ni una figura extremadamente famosa. Todo lo consiguió dentro del wrestling fue gracias a años de trabajo constante y esfuerzo. El manager general de la marca azul SmackDown, Nick Aldis, nació el 6 de noviembre de 1986 en Norwich, Inglaterra, y desde muy joven mostró interés por los deportes de entretenimiento. Antes de entrar al mundo del wrestling, incluso practicó natación de competición, pero con el paso del tiempo terminó enamorándose de la lucha libre profesional. Inspirando por figuras clásicas del wrestling, Aldis empezó a entrenar siendo todavía muy joven. Rápidamente destacó por su físico, su presencia, su facilidad para hablar frente al público. Comenzó su carrera profesional en circuito independiente británico a principios de los años 2000. En aquella época el wrestling en Reino Unido todavía estaba muy lejos del boom internacional que tendría años después, así que Nick Aldis tuvo que trabajar muchísimo para hacerse notar. Poco a poco empezó a ganar reputación y eso llamó la atención de empresas más grandes fuera de Europa. Su gran oportunidad llegó cuando firmó con TNA Wrestling, empresa que actualmente conocemos como Impact Wrestling. Allí debutó utilizando el nombre de Magnus, el personaje con el que alcanzaría fama internacional. Desde el principio fue presentado como una estrella con muchísimo potencial gracias a su físico imponente, su estilo clásico y su capacidad para disolverse en promos y segmentos televisivos. Uno de los momentos más importantes de su etapa en TNA ocurrió cuando formó equipo con Samoa Joe dentro del grupo llamado The Main Event Mafia, donde compartió pantalla con auténticas leyendas como Kurt Angle, Sting, Kevin Nash y Booker T. Para un luchador joven, rodearse de nombres tan importantes ayudó muchísimo al crecimiento de Aldis como personaje y como profesional dentro del negocio. Con el paso de los años, Magnus fue evolucionando hasta convertirse en uno de los luchadores principales de la empresa y finalmente, en 2013, alcanzó el momento más grande de su carrera hasta el punto, convirtiéndose en el campeón mundial de TNA. Ganó el título derrotando a Jeff Hardy en un combate muy importante para la compañía y pasó a ser oficialmente la cara principal de la empresa durante aquella etapa. Aunque su reinado generó opiniones divididas entre algunos fans, muchos reconocían que Nick Aldis tenía una presencia muy diferente al resto. Su estilo recordaba más a los campeones clásicos del wrestling antiguo, elegante, serio y con una actitud muy dominante dentro del ring. Después de salir de TNA, Aldis pasó por distintas empresas independientes y empezó a reinventarse completamente. Fue entonces cuando llegó a la NWA. Allí dejó tras el nombre de Magnus y comenzó a convertirse utilizando verdaderamente su nombre, Nick Aldis. En la NWA encontró probablemente la mejor etapa de su carrera. Aldis se convirtió en campeón mundial de peso pesado de la NWA y ayudó enormemente a devolver relevancia a la empresa durante su era. Su imagen encajaba perfectamente con el estilo clásico que buscaba representar la compañía, un campeón elegante, serio y muy tradicional. Durante esa etapa tuvo rivalidades importantes contra luchadores como Cody Rhodes, Trevor Murdoch y Marty Scurll. Especialmente recordada fue su rivalidad con Cody, ya que ambos protagonizaron uno de los combates más importantes para el regreso mediático de la NWA. Además de su carrera individual, Nick Aldis también llamó mucho la atención por su relación con Mickie James, una de las luchadoras más reconocidas de la historia moderna de la WWE, y en TNA. Ambos terminaron casándose y se convirtieron en una de las parejas más conocidas dentro del wrestling profesional. Finalmente, en 2023, Nick Aldis firmó con la WWE, pero en lugar de debutar como un luchador activo, la empresa decidió darle directamente el papel de gerente general de SmackDown. Desde su primera aparición, muchos fans destacaron que encajaría perfectamente en el rol a su imagen y elegancia, su forma de hablar y su autoridad natural frente a las cámaras. El manager general de la marca amarilla NXT, Robert Stone, nacido el 1 de marzo de 1983 en Nueva York y comenzó su carrera dentro del wrestling profesional a principios de los años 2000, aunque muchos fans hoy lo conocen como el excéntrico manager general de la marca amarilla NXT. Durante muchos años fue un luchador activo y llegó a tener bastante popularidad bajo el nombre de Robbie E en TNA Wrestling. Antes de entrar al wrestling, Stone tenía experiencia en el mundo del entretenimiento y en fitness, algo que le ayudó muchísimo a construir su
personaje muy llamativo cuando llegó a TNA en 2010. Debutó como Robbie E., un personaje inspirado claramente en el estilo de Jersey Shore, el famoso reality show en el que, extremadamente popular en aquella época, Robbie E. apareció con cadenas, peinados exagerados, gafas de sol y una personalidad arrogante y divertida, y aunque al principio muchos pensaban que sería solo un personaje conocido, pasajero, terminó convirtiéndose en una figura bastante importante dentro de TNA. Durante su etapa en la empresa, Robbie E. ganó el campeonato de la X Division y también el campeonato mundial en parejas de TNA junto a Robbie T., quien más tarde sería conocido como WWE como Big Rob. Ambos formaron un equipo muy entretenido que mezclaba humor con segmentos bastante absurdos, pero que consiguió conectar con el público. A pesar de su personaje cómico, Robbie E. también era conocido por ser un luchador bastante sólido dentro del ring. Permaneció en TNA durante casi 7 años, algo que demuestra la confianza en el que la empresa le tenía durante distintas etapas y cambios creativos. Después de salir de Impact Wrestling, Robert Stone llegó a la WWE en 2019 y comenzó a trabajar en NXT. Allí abandonó completamente el personaje de Robbie E. y se reinventó con el personaje de Robert Stone, un representante arrogante y oportunista que intentaba convertirse en el manager más importante de la marca. Poco después creó The Robert Stone Brand, un grupo donde manejaba luchadores y superestrellas de NXT en diferentes historias televisivas. Gracias a su personalidad exagerada y a su facilidad para hacer segmentos cómicos, Stone terminó convirtiéndose en uno de los personajes secundarios más entretenidos del programa. Con el tiempo, la WWE empezó a darle cada vez más presencia en pantalla. Lo curioso de la carrera de este luchador es que pasó de interpretar a uno de los personajes más extravagantes de TNA a convertirse en una autoridad importante dentro de la WWE, y aunque muchos fans actuales lo conocen como Robert Stone en NXT, la realidad es que lleva más de 20 años trabajando dentro del mundo del wrestling. El manager general de la 3 veces estelar AAA, Rey Mysterio, ¿qué hay que decir de él? Nació el 11 de diciembre de 1974 en San Diego, California, aunque sus raíces siempre estuvieron muy conectadas con México y con la lucha libre mexicana. Desde muy pequeño estuvo rodeado del wrestling gracias a su tío, Rey Mysterio Sr., quien fue el encargado de entrenarlo cuando apenas tenía 14 años. Rey Mysterio debutó profesionalmente a finales de los años 80 y rápidamente empezó a llamar la atención por un estilo completamente diferente al resto. En una época dominada por luchadores grandes y pesados, él destacaba gracias a su velocidad, sus movimientos aéreos y su increíble agilidad dentro del ring. Durante años 90 se convirtió en una de las grandes estrellas de las empresas mexicanas y también triunfó en la ECW y WCW, donde revolucionó el wrestling estadounidense junto a otros luchadores mexicanos. Sus combates ayudaron muchísimo a popularizar el estilo de la lucha libre mexicana en Estados Unidos. En 2002 llegó a la WWE, donde terminó convirtiéndose en una auténtica leyenda. Allí ganó prácticamente todos los campeonatos importantes de la empresa, incluyendo el campeón mundial de los pesos pesados y la Royal Rumble en 2006, una victoria muy emotiva dedicada a su amigo Eddie Guerrero tras su fallecimiento. A lo largo de su carrera, Rey Mysterio también ha protagonizado rivalidades históricas con luchadores como Batista, Randy Orton, Kurt Angle, Chris Jericho, The Undertaker. Además, se convirtió en una inspiración enorme para futuras generaciones, demostrando que el tamaño no importa dentro del tamaño del wrestling. Después de más de 30 años de carrera, Rey Mysterio sigue siendo una de las más queridas figuras y respetables de toda la lucha libre mundial, además de uno de los luchadores más influyentes en la historia del mundo moderno. Así que ya sabes, en AAA puede llegar a ser uno de los grandes managers generales de esta marca, un reconocimiento por parte de la WWE y sobre todo grandes interacciones al lado de su hijo, que ya sabemos que se quiere retirar en un combate contra él. El manager general de la marca morada, Evolve. Timothy Thatcher, nacido en California en 1983 y comenzó su carrera en el wrestling profesional a mediados de los años 2000. Desde el principio destacó por algo muy diferente al resto de luchadores de su generación. Mientras muchos apostaban por movimientos espectaculares y acrobacias, Thatcher construyó su personaje alrededor de un estilo extremadamente técnico, físico y agresivo, inspirado en la lucha libre europea y en el wrestling más clásico. Durante sus primeros años trabajó en el circuito independiente estadounidense y europeo, especialmente en empresas como Pro Wrestling Guerrilla y WXW en Alemania, donde empezó a ganar muchísima reputación entre los fans más hardcore del wrestling. Su estilo recordaba a los antiguos luchadores del catch wrestling, utilizando llaves, sumisiones y golpes duros dentro del ring. Sin embargo, la etapa más importante de la carrera llegó en Evolve Wrestling. Allí Timothy Thatcher se convirtió en una de las grandes caras de la empresa y logró hacer historia convirtiéndose en el campeón de Evolve con el reinado más largo de todos los tiempos. Además, también ganó el Open Freedom Cage Champion, consolidándose como una de las mayores estrellas de la compañía
compañía. Gracias a ese éxito, WWE terminó fijándose en él y en el 2020 debutó oficialmente en NXT. Durante su etapa, WWE tuvo rivalidades importantes y también formó parte del equipo con Matt Riddle, llegando incluso a ganar campeonatos en parejas de NXT. Hoy, Timothy Thatcher representa perfectamente la filosofía de Volve, crecimiento, wrestling técnico, disciplina y desarrollo, y por eso lo han convertido en el manager general de esta marca. Y hasta aquí la lista definitiva de los general managers que hay en la WWE actualmente. Suscribiros, darle al like y comentar para darme todo vuestro apoyo y hacer que el sueño continúe.